Bendiciones a todos. Aquí estamos una vez más, amados hermanos. Espero todos se encuentren bien. Un saludo a la distancia a todos nuestros suscriptores. Que Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente como hasta ahora lo ha hecho con cada uno de nosotros. Definitivamente, amados hermanos, tenemos muchísimo que agradecerle a Dios. Nuestra vida, nuestra salud, los empleos, el trabajo, amados hermanos, la empresa y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por todo lo que ha hecho y que hemos visto que ha hecho, y también tenemos que estar agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros y que nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Siempre digo, nosotros nos levantamos por la mañana, salimos a la calle y en muchas ocasiones Dios nos guarda de accidentes, de atracos, de muchas situaciones que no pasan en nuestras vidas, y como no pasan no nos damos cuenta que Dios nos guardó de eso. Estamos agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí. Muchísimas gracias a todas las personas, hermanos, que se han suscrito a este canal Más Allá de lo Evidente. Esperamos de corazón que cada mensaje que desde este canal se ha expuesto, pues esperamos en Dios que haya sido bendición para cada uno de ustedes, amados hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema más de la palabra de Dios, el cual lo he titulado La utilidad de la palabra de Dios. Y te quiero invitar a que no pauses este video, ni lo dejes pasar de largo, ni tampoco lo dejes para mirarlo en otra ocasión. Este es un tema que va a bendecir mucho tu vida. La utilidad de la palabra de Dios es el título de este mensaje. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Mucha gente dentro del pueblo de Dios han tomado la escritura como si la escritura fuese una especie de libro mágico que funciona sí o sí solamente con leerlo. De hecho, muchas personas le dan un uso a la escritura, a la Biblia, que raya en la bibliomancia. Entonces, la escritura tiene un poder, la palabra de Dios, escrita, el logos de Dios, tiene un poder que es un poder inherente, es propio, nadie se lo dio, pero no es un libro mágico como que tú abres el libro y simplemente comienzas a leer como unas recetas de vida, y mucha gente lee la escritura así, toma la Biblia así. Quizás es un poco cómico, pero es la realidad. Mucha gente cree que la Biblia, de hecho, muchas personas tienen en su casa la Biblia abierta en el Salmo 91, otros en el Salmo 23, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la Biblia no debe de ser vista ni debe de ser comprendida como un simple libro mágico que funciona, repito, con solo leerlo. No funciona de esa manera. Pasando por alto que la utilidad de la palabra de Dios radica en comprenderla y no simplemente en entenderla. Ojo con esas dos palabras. La utilidad de la palabra de Dios radica en que nosotros al leerla la comprendamos y no solamente la entendamos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en entender y en comprender. Muchas personas toman como sinónimos estas dos palabras, es decir, que creen que el significado es el mismo, cuando verdaderamente los dos términos, entender y comprender, poseen significados, amados hermanos, completamente distintos, y quiero hablar un poquito acerca de eso. Cuando nosotros hablamos de entender según el diccionario es percibir el significado de algo, aunque no se comprenda lo que se entiende. Repito, entender es percibir el significado de algo, aunque yo no comprenda eso que estoy entendiendo. Comprender es hacer propio lo que se entiende y es actuar en consecuencia a lo que comprendo. Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes pueden ver una pareja peleando y ustedes entienden que están peleando, pero no comprenden el motivo de esa pelea. Muchos fumadores, para poner otro ejemplo, muchos fumadores entienden que fumar es malo, pero ¿por qué lo siguen haciendo? Porque solamente lo entendieron y no lo han logrado comprender. Yo tengo y conozco muchas personas, tengo amigos, tengo familiares
que son fumadores. Y en alguna ocasión les he preguntado, ve, ¿vos no sos consciente que fumar es malo, que estás acabando con tus pulmones, que estás atentando con tu propia salud? Y ellos me dicen, sí, yo sé que es malo, pero esto es un vicio, hermano, que en cualquier momento lo dejo, pero yo soy consciente que es malo. Entonces, ellos llegan a la conclusión que es malo, pero ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Y sabes por qué lo siguen haciendo? Porque no han logrado comprender lo dañino que es el cigarrillo. Solo lo lograron entender, entienden que fumar es malo, pero no lo comprenden. Y así exactamente es lo que sucede, amados hermanos, con la palabra de Dios. Permítanme darles un ejemplo de lo que les estoy hablando. Así pasa exactamente, iglesia, con la palabra de Dios. Podemos entender los versos escritos, ojo, entender, pero si no comprendemos los versos escritos, la palabra no tendrá utilidad en nuestras vidas. Permítanme darles un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Es como cuando alguien dice, las cosas buenas tienen algo de malo. Existen personas así. Creen que las cosas buenas tienen algo de malo. Voy a ponerles un ejemplo. Alguien quiere comprar un vehículo. Presten atención a este ejemplo. Alguien quiere comprar un vehículo. Y ese hombre o mujer va y visita varios concesionarios de marcas buenas y de marcas regularzongas. Después de comparar el precio, un ejemplo de un Toyota o de un Volvo, y luego va a un concesionario Changan, que es un concesionario de carros chinos de muy baja gama, llega a la conclusión ese hombre después de visitar los dos concesionarios, pregunta el precio y el mantenimiento del Toyota o de un Volvo, y va al concesionario Changan y pregunta el precio y el mantenimiento del Changan, de un vehículo chino de muy baja gama. Entonces, después de comparar los dos precios, ese hombre o esa mujer llega a una conclusión. Y la conclusión es que él entiende que tanto el Toyota como el Volvo es mucho mejor vehículo que un vehículo Changan, marca china de muy baja gama. Entonces, él entiende que es mejor el Toyota o es mejor el Volvo, pero tiene un problema. ¿Cuál es? El problema de él o de ella es que él llega a la conclusión de que los repuestos, el mantenimiento es muy costoso, pero que el mantenimiento y los repuestos del Changan son más baratos. ¿Qué pasó ahí? Ahí sucedió un problema. Ese hombre o esa mujer entendió algo, pero no comprendió. ¿Qué no comprendió? La calidad del vehículo y de sus repuestos. Esa persona tomará una decisión que a futuro no le será de utilidad, porque terminará comprando un vehículo de baja gama por lo económico, pero a largo plazo va a tener problemas porque va a estar visitando más el taller y va a tener que lidiar con mecánicos que aquel que se decidió por el Volvo o por el Toyota, sin contar que al momento de vender ese vehículo, pues lo va a tener prácticamente que rifar o regalar, porque es muy difícil vender un vehículo chino de baja gama ya realmente usado. Entonces, así pasa con la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, toda ella es buena, pero tiene un problema. Alguien dirá, uy, ¿cómo así? Este hombre, ¿qué es lo que va a decir? Ojo con lo que voy a decir, escuchen bien. Toda la palabra de Dios es buena, pero de alguna forma la misma palabra de Dios, a pesar de que es buena, para algunos tiene un problema. Y se preguntarán ustedes cuál es el problema de la palabra de Dios. Pues bien, quiero que vayamos al texto. Vayamos al texto. Carta a los Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice así el texto. Vamos a leer.
Leámoslos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice el texto, escuchen bien, porque la palabra de Dios, dice el escritor a los Hebreos, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es el problema que tiene la palabra para muchos? Escuchen esto, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Claro está que esto no es un problema en sí, recuerden el ejemplo de los carros. El asunto es que como ella es viva y eficaz, se tiene que comprender y no solamente entender para que esos dos atributos sean de utilidad en nuestras vidas. Ahí es donde radica lo que para muchos es el problema de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia, la escritura, no se debe leer como se lee un periódico, como se lee una revista. La Biblia es un libro que contiene la palabra de Dios y esa palabra es viva y es eficaz. Eso significa que para que esa palabra te pueda bendecir tu vida, tú no solamente tienes que entenderla, sino que tienes que lograr comprender lo que estás leyendo. Porque entonces, si solamente la entiendes, la palabra no va a hacer el efecto en tu vida, en tu espíritu, en tu corazón, que la palabra de Dios debe hacer en la vida de cada uno de nosotros. Para que la palabra bendiga nuestras vidas como ella tiene que bendecir las vidas de aquel o de aquella que la estudia, que la escudriña, ese hombre, esa mujer debe de comprender la palabra y no solamente entenderla. Ese fue el problema de Israel. Ellos entendieron la palabra de Dios, pero jamás la comprendieron. Resultado de eso, resultado de que el pueblo de Israel haya solamente comprendido la palabra de Dios, pero de que jamás la haya comprendido. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado es que Israel vivió en derrota 40 años en el desierto y murieron. Si el pueblo de Israel hubiera comprendido lo que Jehová Dios les había dicho a través de Moisés, si el pueblo de Israel hubiese comprendido la palabra de Jehová Dios, la historia de ese pueblo hubiera sido otra, pero nunca la comprendieron. Ese pueblo jamás comprendió la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos dice que ella es viva y es eficaz. Eso quiere decir en palabras sencillas que la Biblia no es una colección de historias viejas, no es una historia de mitos. Ella tiene vida y fuera de eso tiene poder. Tiene vida y tiene poder. Voy a decirle en otras palabras, amados hermanos, la palabra de Dios es la respuesta a cada condición espiritual del hombre. La palabra de Dios es la respuesta a cada condición espiritual del hombre. Si nosotros permitimos que la palabra de Dios juzgue nuestras vidas, revele nuestros corazones, yo les aseguro, amados hermanos, que no vamos a fracasar en cuanto a entrar a la bendición que produce o que manifiesta la misma palabra de Dios. La palabra de Dios ha diagnosticado la enfermedad espiritual del hombre. Para eso fue escrita. Para diagnosticar la enfermedad terminal del hombre, que es el pecado. La palabra confronta al hombre con su propio pecado y le hace comprender. Para eso fue escrita. Para hacerle comprender al hombre la necesidad de justicia que el hombre tiene. ¿Y cómo lo hace? Con la precisión de un cirujano. Y por eso hay que comprenderla para que ella surja su efecto. Voy a ponerles un ejemplo, otro ejemplo, para que comprendan mejor lo que les estoy diciendo. Imagínate que un médico te dice que tu cuerpo está a punto de desarrollar el síndrome de Moebius. Cuando escuchas que el médico te dice, señor Alberto, muy buenas tardes, mire, lo que pasa es que estoy mirando los resultados de sus exámenes
y pudimos comprobar que su cuerpo está a punto de desarrollar el síndrome de Moebius. Cuando tú escuchas esa palabra, síndrome de Moebius, el nombre te sonó raro, pero entendiste que tu cuerpo está a punto de desarrollar una enfermedad llamada Moebius. Llegas a tu casa y tu familia te pregunta, ¿qué te dijo el médico? ¿Cómo te fue? ¿Cómo salieron los exámenes? ¿Qué tenías? Te pregunta tu familia. Tú dices, bueno, el médico me dijo que yo tenía aquí que un tal Moebius y ya, dejas el asunto allí y vas a hacer tus quehaceres y sigues viviendo tu vida como si nunca hubieras tenido ese encuentro con ese médico. Pero si hubieras realmente comprendido la enfermedad, si hubieras comprendido qué es el síndrome de Moebius, tu reacción hubiera sido otra. Porque al comprender el significado del síndrome, de esa patología llamada Moebius, amado hermano, te hubiera quedado claro que lo que el médico te estaba diciendo es que tu cara puede quedar paralizada de por vida y vas a perder tus gestos. Ya la cosa cambia. Esa es la diferencia entre entender y comprender. ¿Ves cómo la cosa cambia cuando uno comprende lo que alguien le está diciendo? Y en eso radica la escritura, porque es Dios quien te está hablando a través de ella. Por eso necesitamos, repito, comprenderla y no simplemente entenderla. Vamos a segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Vamos a segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el verso 16 y 17. ¿Qué dice el texto? Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice Pablo, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice Pablo allí, para toda buena obra. Qué interesante esto que el apóstol Pablo está diciendo allí. Pablo dice que la palabra de Dios tiene una utilidad. Miren esto. Pablo le dice a Timoteo, en otras palabras, que la palabra de Dios tiene una utilidad. Sirve para, dice Pablo, para perfeccionarnos, sirve para prepararnos. Ojo, y es allí donde radica la importancia de comprender aquello que me puede hacer mejor. Madurar espiritualmente requiere diligencia y por eso es que el creyente, amados hermanos, necesita aplicar fidelidad a la palabra de Dios y para aplicarla tiene que comprenderla. Le voy a dar algunos ejemplos de lo que les estoy diciendo. Vamos a Salmos capítulo 127, versículo 3. Libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 3. Dice el texto. Ojo aquí. Dice el texto, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ojo, esta es una de las enseñanzas bíblicas que entendida, pero no comprendida, ha metido en problemas a muchos. Entendido este versículo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que este texto entendido simplemente dice? Que de Dios vienen los hijos o que Él los da. Cualquiera que lea este texto y solamente lo entienda, va a llegar a esa conclusión. Que lo que el texto está diciendo es que de Dios vienen los hijos o que Él es el que da a los hijos. Este entendimiento no es útil para el que lo ve o para el que lee el texto. De esa manera, lo más seguro es que termine teniendo hijos que no debería tener y o aconsejando a otros u otras a hacer lo mismo, o peor aún, a sentirse bien cuando descubre que uno de los frutos de su pecado es un hijo. Entonces, ¿qué es lo que el texto comprendido dice? Ojo, aquí es donde vamos a hacer el ejercicio. Si yo leo este versículo y solamente lo entiendo, voy a caer en ese error. Y en ese error han caído muchas personas. Yo he visto a muchas mujeres fuera del matrimonio teniendo sexo, quedando en embarazo, muy jovencitas, y dicen que ese hijo se lo mandó Dios. Y van al texto, porque es que herencia de Jehová son los hijos. Y eso no es lo que el texto está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que el texto comprendido dice? No entendido, sino comprendido.
simple, amados hermanos, que Dios le dio al hombre y a la mujer el poder y la capacidad de tener hijos. Ese regalo es una herencia de Dios para el hombre y para la mujer, pero eso no significa que cada hijo que un hombre y una mujer tengan es porque Dios se los mandó. Imagínese a una mujer de Dios casada y con hijos cayendo en adulterio, y producto de ese adulterio nace un hijo. ¿Es bíblicamente correcto? ¿Sería bíblicamente correcto decir que ese hijo Dios se lo mandó? Claramente no. Pero es el problema en el que muchas personas, por simplemente quedarse en un entendimiento y no preocuparse por la comprensión de lo que el texto está diciendo, han caído. Entonces, imagínense una mujer de Dios casada con hijos, cae en adulterio y producto de ese adulterio hay un hijo. ¿Será que ya va a poder decir que ese hijo se lo mandó Dios porque herencia de Jehová son los hijos? No, ahí hay un error de apreciación, hay una mala exégesis de lo que el texto realmente está diciendo. ¿No sería bíblicamente correcto decir que ese hijo Dios se lo mandó? Claramente no. Dios no le mandaría a ella un hijo engendrado por otro hombre que no sea su esposo. Entonces, ¿qué pasó allí? Sencillo, lo que pasó allí es que ella concibió un hijo en su vientre porque ella estaba, a ver cómo lo digo, porque en ella estaba esa herencia de Dios, que es capacidad de tener hijos. De hecho, según las estadísticas de la UNICEF, amados hermanos, cada día mueren aproximadamente 8.500 niños por desnutrición en el mundo. Ven cómo la palabra de Dios debe ser comprendida y no solamente entendida. Entonces, no podemos decir que esos 8.500 niños que todos los días mueren por desnutrición fueron niños que Dios los mandó aquí a la tierra para que muriesen por esa condición. Simplemente son niños que fueron concebidos porque fueron concebidos en el vientre de una mujer que tenía en ella la herencia de Jehová, la capacidad que Dios puso en la mujer de poder concebir hijos. Ese es el punto. Vamos a otro texto que entendido pero no comprendido también le ha producido problemas a muchos. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Vamos a ese texto. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses 4, 12 dice el apóstol Pablo lo siguiente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego en el versículo 13 dice el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, esta frase ha sido utilizada para conquistar chicas, para atraer a un chico, para correr en competencias, para viajar al extranjero, para ganarse la lotería, para hacer préstamos, para montar un negocio. Pero, ¿cuál es su aplicación bíblica? La vamos a encontrar en el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero ¿cuántas personas, amados hermanos, habiendo solo entendido este texto, no se han metido en problemas? Vamos a otro ejemplo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, vamos a leer el versículo 20. Dice así el texto. Antes de leerlo, permítame decirle lo siguiente. Jacob, el padre de José, había muerto en el contexto que vamos a leer. Y ahora los hermanos de José pensaban que éste iba a tomar venganza sobre ellos por lo que ellos hicieron con él, para los que conocen la historia de José. Ahora sí vamos a la lectura, dice el versículo 20, vosotros pensasteis mal, le dice José a sus hermanos contra mí. Dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Muchos, amados hermanos, han entendido este texto así. Las cosas malas que este mundo y Satanás
le producen o le hacen al hombre, finalmente Dios las encamina para bien. Muchos han entendido este texto, lo han aplicado de esa manera y no es lo que el texto está diciendo. ¿Realmente es eso lo que el texto está diciendo? ¿En verdad creen ustedes, amados hermanos, que Dios se dedica a mirar cómo arreglar los daños que el mundo y Satanás hace al hombre? ¿Realmente creen ustedes que Dios dice algo como, Satanás le hizo esto a esta muchacha, ahora cómo lo voy a arreglar? A ver qué puedo hacer. No, Dios es completamente soberano. No es lo que este texto está diciendo. Miremos el tiempo del verbo. José no dijo, ustedes lo hicieron para mal, pero ahora Dios lo está tornando en bien. Los dos verbos, amados hermanos, están en tiempo pasado. Ustedes lo estaban haciendo para mi mal, pero Dios desde el principio lo estaba haciendo para mi bien. Eso cambia el sentido de la historia, lo cual quiere decir que la soberanía de Dios estaba ya operando allí. Entonces este texto comprendido nos enseña que cada situación difícil que provenga de Dios y no del hombre ni del mundo terminará en bien para nosotros. Hermanos, las situaciones difíciles que nosotros mismos creamos en nuestras vidas regularmente siempre van a terminar mal. Porque hay situaciones difíciles que yo las creo y hay situaciones difíciles que Dios las permite sobre mi vida con un propósito. Pero hay situaciones difíciles que las creamos nosotros mismos. Es lo mismo que pasa con Romanos 8:28, que es uno de mis textos favoritos. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice el texto lo siguiente. Y sabemos, dice el apóstol Pablo allí, y sabemos, ojo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuáles cosas? Te tienes que preguntar, amado hermano, ¿cuáles cosas son las que a nosotros nos ayudan a bien? Es muy importante que lo comprendas. ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos ayudan a bien? Es importante, repito, que logremos, comprender qué es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cuáles cosas son las que a mí me ayudan a bien? Y entonces aquí es donde tenés que preguntarte, las situaciones adversas que creamos nosotros mismos, esos problemas que me creo yo mismo, voy a ponerles un ejemplo. Es como cuando alguien no tiene la capacidad económica de endeudamiento y va y se endeuda. Se endeudó de manera irresponsable porque no tenía la capacidad de endeudamiento. Eso es solo un ejemplo de muchas situaciones que pasan en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, irresponsablemente, yo no tengo la capacidad de endeudamiento, pero voy y me endeudo. Luego no tengo para pagar y me empiezan a llamar, cobro jurídico, etcétera, 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 los problemas, las llamadas, y me siento aquí, siento que la tierra me está tragando, me desespero, me estreso, entro en depresión, y en ese momento digo yo, Pablo dijo en Romanos 8:28 y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y creo que es un error pensar que ese texto se aplica a las situaciones que yo mismo creo. Y no estoy diciendo que aún en medio de esas situaciones la misericordia de Dios se manifiesta. Pero hay que tener claro, amados hermanos, que hay una diferencia entre las circunstancias que Dios permite con un propósito en mi vida y otras son las circunstancias adversas, malas, difíciles que yo mismo me busco como persona, cuando actúo de manera irresponsable, cuando tomo decisiones de manera irresponsable. Son dos cosas completamente distintas y tenemos que tener la comprensión de eso. Entonces, ¿cuáles cosas son las que me ayudan a bien? Repito, las situaciones adversas que yo mismo creo en mi vida, las del mundo o Satanás, no, las cosas o situaciones que Dios trae a nuestras vidas. El versículo 29 lo deja claro. Vamos a volver al texto y vamos a leer el versículo 29. Resulta que el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, dice ahí el texto, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Claramente, amados hermanos,
Claramente aquí en este versículo queda completamente claro, aquí claramente hay soberanía de Dios en esa predestinación. Ya Dios decidió, ojo, ya Dios decidió qué cosas y situaciones nos vendrían bien a nosotros conforme a nuestro propio llamado. Porque Dios no nos trata a todos de manera igual, Dios nos trata conforme al llamado que cada uno de nosotros tenemos. Amados hermanos, termino con esto. La palabra de Dios tiene una utilidad. Saquémosle provecho a eso. Necesitamos sacarle provecho a la palabra de Dios. Espero que eh, este mensaje haya sido bendición para cada uno de ustedes. Busquemos, por favor, sacarle provecho a la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que eh, le den like a este video. Si hay alguna pregunta, por favor, déjenmela allí en la barra de comentarios. Para mí es importante los comentarios que ustedes puedan hacer, sean buenos, sean malos, no importa, déjenme su comentario allí, amado hermano. Les agradezco muchísimo, compartan este video si así lo creen conveniente. Espero que lo que les compartí aquí sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos.